Son ya las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Ya estamos en la segunda hora de la mañana. Hoy, como siempre, hasta las 12 del mediodía, en este miércoles 17 de abril, donde ligeramente han bajado las temperaturas, las nocturnas, las mínimas, aunque he de decirles que hoy se van a alcanzar picos de hasta 30 grados en algunos puntos de la geografía, como por ejemplo Córdoba y Sevilla. 31 grados en la capital hispalense se van a alcanzar hoy. A esta hora en el centro peninsular tenemos 10 grados y la mínima se va a registrar en Teruel, una vez más, con 2 grados. Hoy es el día de San Aniceto, así que felicidades a todos aquellos que nos escuchan a esta hora de la mañana y, por supuesto, a todos los que son miembros del Club de Libertad Digital. Saben ustedes que Aniceto significa invencible, el invencible. Así que, bueno, pues felicidades a todos ellos por tener este nombre tan clásico y cargado, desde luego, de sentido y de sentimiento y significado. Bueno, he de decirles que hoy en la tertulia vamos a contar con la presencia de Francisco Maruenda y Luis Valcarce. Son muchas las cuestiones que tenemos que abordar un día como hoy, el día en el que tenemos la confirmación de que Delcy Rodríguez estuvo aquel 20 de enero en territorio Schengen, en territorio español, porque bajó del avión y tenemos las fotografías que lo demuestran. Lo publica hoy Fernando Lázaro en el diario El Mundo, en esa extraordinaria exclusiva que demuestra que el Delcy Gate existió, las maletas estuvieron y los pagos, por supuesto, también se hicieron. Y también comentaremos con ellos, por supuesto, las últimas novedades en torno a la banda terrorista ETA. Resulta que ahora el Partido Socialista se ha enterado de que la banda terrorista ETA existió, se presenta a las elecciones y forma parte de la política española. De hecho, es socio prioritario de su ejecutivo en el Congreso de los Diputados y también está en el Ayuntamiento de Pamplona, gracias, como no, al Partido Socialista, que así lo decidió y así lo propuso. Bueno, pues ahora resulta que, como no les interesa que ganen las elecciones en el País Vasco, de repente se llevan las manos a la cabeza. Vamos a descubrir, desde luego, a Bildu ETA, ahora que parece que lo ha descubierto el Partido Socialista, en unos instantes. Y también les adelanto que a partir de las 9:20, con todos nosotros, con todos ustedes en este estudio, estará Miguel Platón. Vamos a hablar con él de su último libro, de su último estudio, mejor dicho, gran estudio sobre la represión en la posguerra y las penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil. Con él vamos a abordar este gran trabajo que ha realizado el historiador Miguel Platón, al que han podido escuchar ustedes en numerosísimas ocasiones en este programa, recientemente también en Libertad Digital con Nuria Richard, y hoy a partir de las 9:20 también Miguel Platón aquí con todos nosotros. Federico, buenos días. Muy buenos días. Estoy un poco tocado, gritando a favor del Atlético, del Barça no lo reconozco, y poniéndome los arreos de firmar, que es mi uniforme de firmar. Bueno, hoy en Valencia a las 5:30 y ahí estaremos con los amigos. La verdad, cito, ¿sabías que Iturralde escribe en Libertad Digital? ¿Qué me dices? Sí, hoy dice que no fue falta lo de la expulsión de Araujo, cuando hasta Maldini, todos dicen, bueno, le agarra por el hombro, le mete la pierna y lo tira. No fue ni falta. Dice un periódico llamado Libertad Digital. Yo no sabía que en deportes escribía Iturralde, no firma nadie, o sea que es él. Bueno, esto parecen tonterías y no lo son. No lo son porque el fútbol es escuela de multitudes. Y ayer vimos cómo el Atlético de Madrid perdía honrosamente y dio una rueda de prensa al Cholo. No es que sea santo de mi devoción, porque era muy leñero, pero es un caballero. Dijo, simplemente en los últimos 20 minutos han sido mejores que nosotros. ¿Qué dijo el catarí Xavi Hernández? Dijo, es que claro, no se puede jugar con 10. Hombre, anda que no hay declaraciones de Mourinho diciendo en la época de oro de Negreira, que es la de Guardiola, Messi y Xavi, diciendo, me gustaría saber qué se siente terminar un partido con los 11 jugadores contra el Barça, porque hace mucho tiempo que no sé, siempre estoy con 10, con 9, y claro, no sé qué se sentirá jugar con 11 contra Guardiola. Pues hombre, se sentía Negreira. Y ayer la emprendió a patadas, luego se fue a por el árbitro, terminaba el partido, ni sabe ganar, ni sabe perder, y tal. Y el Cholo estuvo realmente extraordinario, y eso que sí que estuvieron otra vez ganando la eliminatoria. Pero el fútbol es fútbol. Esta noche ganará el mejor
que seguramente será el Madrid, si no, pues no será tan bueno, y si no es este año, es el que viene, con ese jugador extraordinario que... En fin. Por cierto, otro escándalo, yo espero que cuando se anuncie el fichaje de Mbappé por el Madrid, Florentino demande o se querelle contra Emmanuel Macron, ese mamarracho que quiere vender el éxito del multiculturalismo francés, ya se ve, arrastrando a Mbappé a ver si se lesiona en los Juegos Olímpicos y no puede jugar la pretemporada con el Madrid. Y es la segunda vez que ese macaco, ese monigote, ese falsario, ese millonario que dice que está en contra de la propiedad, hay que echarle valor. Pero vamos, es que le falta meter en la cárcel a Mbappé si no va a los Juegos Olímpicos, porque tiene que demostrar el éxito de la inserción, de la, no sé, la comprensividad, la feliz instalación de la emigración africana, especialmente musulmana, en París, que es el mayor fracaso de Europa. Y entonces, pues como tiene que demostrarlo, a ver si ahora vamos al Madrid, si es que por fin se lleva a este jugador. Esto demuestra hasta qué punto el fútbol está absolutamente manchado, o como quieran ustedes, o bruñido por la política. No solamente es un espectáculo de masas, es que ahora que vamos a hablar del mayor caso de corrupción que ha habido en el gobierno de Sánchez, el segundo caso de corrupción del gobierno de Sánchez es el de su amigo Rubiales, el de la Federación de Fútbol. Ayer teníamos aquí a un árbitro, reconozco que me costó, o sea, ver a un árbitro, y encima de la Esquerra y tal, y es verdad que con buen aspecto, Estrada Fernández, pues yo veo a un árbitro y como he sido jugador de fútbol tengo la tendencia natural, sin llegar a lo que hizo Goyito, delantero centro del Teruel, que se lanzó contra el plexo solar de un árbitro que no robó un gol. Reconozco que no fue muy deportivo, pero es que era un gol nuestro, que era, en fin, bueno, total, que ayer explicaron claramente, la corrupción sistémica del fútbol español hace que en la Liga Española, donde hay buenísimos equipos y buenísimos jugadores, es más, con Mbappé volverán a estar los mejores del mundo, sobre todo si no saca el entrenador Lamine Yamal, es otro gesto que tuvo Xavi con el París, pero es fundamental la justicia. O sea, lo que no puede ser es que en el fútbol roben sistemáticamente los mismos y la gente se acostumbre. Y eso hace 30 años que pasa con el Barça. Pero eso no es que sea una opinión, es un hecho acreditado con pagos. ¿Y qué es lo que publica hoy el diario El Mundo? La prueba que pidió. Es que mira que son atrevidos. La atrevida nueva portavoz del PSOE, que nunca sé cómo se llama esa tía de Burgos. Esther Peña va y dice, cuando saca El Mundo anteayer las primeras fotos, con Koldo Ábalos y la policía protegiendo al narco. Una entrega de dinero del narco. Entrega de la princesa del narco, la número 3 en la lista del FBI y la DEA como jefa del cártel de los Soles, cuya detención en el espacio Schengen era obligada, no era opinable. Si pisaba el espacio Schengen, tenía que ser detenida. Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, es el monigote de Hugo Chávez, que le acompañaba cuando en la plaza del Libertador, la plaza que hay en Caracas, donde cuando pasas, por lo menos tiempo atrás, cuando yo estuve y pasé, no puedes hablar. No sea que se despierte el muerto, no sé muy bien en qué consiste ese culto. Bueno, pues ahí vociferaba el gorila rojo y dijo aquello de exprópiese. ¿De quién es aquella tienda? Pues de unos señores que lo tienen aquí hace 600 años. Exprópiese. Que es la fantasía real de Sánchez. Y por supuesto del gorila fiscal que tenemos, que ayer ya batió todas las marcas del delito. Pero no quería Esther Peña pruebas, no las maletas, la dueña de las maletas. Ahí está Delcy, que por cierto se trajo a su querido, o sea que no es que tuviera un lío con Ábalos, tal, venía a ver a Zapatero, al Santo Mauro,
El viaje estaba avisado el día anterior y Marlaska cobardemente, en lugar de estar allí porque era el que tenía que detener a la narcotraficante, porque repito, Delcy Rodríguez es la número 3 en la lista de la DEA y con Estados Unidos hay extradición, como jefa del cártel de los Soles, que es el gobierno de Venezuela, el que paga la macroboda, la llamada ya boda del narco, que va a ser la de Garzón y Dolores Delgado, que se casan otra vez, bueno, por los 30 años que estuvo casado con la otra, y seguía con esta. Ahí estaba en la Gürtel, ahí instruyendo el delito. Pero el caso de Delcy es como el portal de Belén de todos los delitos del sanchismo. Ahí está todo. Ahí está la relación previo pago con el narcotráfico de Venezuela. Ahí está la utilización de la policía para tareas del AMPA. Ahí está la presencia de un ministro todopoderoso y del número 2 de un partido, el todopoderoso entonces Ábalos, todopoderoso en el gobierno y en el partido socialista, obrero español, jajaja. Ahí está. ¿Y creen ustedes que Marlaska se escapa? Bueno, Marlaska se escapa porque es Marlaska, claro. O sea, ahí están los cobardes, los muy cobardes, el que tiene más miedo que 11 viejas y luego ya Marlaska. Pero la responsabilidad, que el PP de nuevo sigue sin acertar, no está en Ábalos. La responsabilidad está en el Ministerio del Interior y por supuesto en el presidente del gobierno, porque en esa operación participan varios ministerios. Yo lo cuento en la Vuelta del Comunismo, con todas las versiones dadas por Ábalos, todas falsas, pero había un dato que yo no conocía, que es la presencia del hombre de Begoña, el de los negocios, Víctor de Aldama, el hombre de los negocios en Begoña, o sea, Sánchez, Víctor de Aldama, empleado de Javier Hidalgo, el amigo de Begoña, al que salva Sánchez con 1.000 millones de euros. Siempre dicen, no, en Europa fue 600, sí, y Viajes Halcón 300 y pico más, que se hace llamar Aboris, que siempre le digo Averis, por lo de la avería, supongo. Aboris ni nada, los Viajes Halcón de siempre de Europa. 1.000 millones de euros. Es decir, que es posible, lo dijo alguien del PP, se le escapó una cosa inteligente. Esas maletas lo que traían eran los 200 millones de dólares que tenían que pagarle a Air Europa y que venía a recoger Aldama, por lo que se llevaba una comisión. ¿Solo él? ¿O había las 6 maletas del pago gordo y los 6 maletines de comisiones? Digo, según Koldo, según la versión que hubo allí, según una persona de allí, del aeropuerto, fueron al menos 40 maletas. Este es el portal de Belén de la corrupción. Este es el origen. O sea, es que ahí está todo, porque eso demuestra que existía ya una trama delictiva en esa época, dirigida desde la Moncloa, de tratos con el narcoterrorismo, porque hay que decir que Venezuela además está perseguida por terrorismo y delitos de lesa humanidad, por genocidio. Hay 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de su propio país, como el País Vasco. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? En España hay dos hombres que tienen como función que no haya justicia en España. Uno es Cándido Conde Pumpido y otro es Álvaro García Ortiz. El comportamiento ayer de Álvaro García Ortiz y de la Fiscalía no es que sea propio de Venezuela, es propio de Cuba o de Corea del Norte. O sea, ese señor no es que merezca llamarse fiscal, es que no merece llamarse español. Porque uno de los derechos básicos de los españoles es ser iguales ante la ley, para ser ciudadanos y no súbditos o esclavos. Y don Alvarone, como le llaman, tiene como función que no haya justicia en España. Esto en el corto plazo. A largo plazo está Pumpidone, que es el que tiene que asegurar que cualquier delito está dentro de la Constitución. Pero vamos con el dato inequívoco. A ver si Esther Peña se entera de algo. Yo no espero que este gobierno rectifique. Los que han llegado hasta hoy con Sánchez
empezando por el fiscal general del Estado, lo son porque han acreditado una, digamos, desenvoltura moral inédita incluso en la historia del PSOE. O sea, no ha habido nadie más sin vergüenza que esta gentuza en la propia historia del PSOE, que abunda en ellos. Pues hoy tenemos esa fotografía en el diario El Mundo. Delcy Rodríguez, número 2 del régimen de Maduro, estuvo en el aeropuerto Madrid-Barajas en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020. Las imágenes que lo confirman son publicadas por este diario y en ellas se puede observar cómo tanto Rodríguez como su lugarteniente Kenny Antonio Díaz son escoltados por las autoridades y no detenidos como tenía que haber sucedido. La vicepresidenta venezolana no puede entrar en espacio Schengen por ser colaboradora necesaria del régimen opresor y contrario a los derechos humanos de Maduro e integra también la lista de la DEA estadounidense del Departamento contra el Narcotráfico. Delcy Rodríguez estuvo, por tanto, en España y con ella José Luis Ábalos y Koldo García, el exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, ha sido llamado a declarar a la comisión en el Congreso después de que los socialistas, presionados por sus socios, lo hayan introducido en la lista final de 134 comparecientes. El ministro Marlaska, preguntado por el Delcy Gate, niega que la vicepresidenta de Maduro pisase suelo español. Desconozco cualquier dato, pero evidentemente una persona, si tenía la prohibición de pisar espacio Schengen, no pisó nunca espacio Schengen. No pisó nunca espacio Schengen, evidentemente. Bueno, pues pisó, hoy aparece en el diario El Mundo pisando el espacio Schengen. Si Marlaska tuviera un mínimo de decoro, de vergüenza, bueno, no sería el mejor amigo de la ETA, claro, habiendo sido juez además. Pero es evidente que Marlaska miente. Marlaska sabe perfectamente que no solo pisó, sino que pisoteó, disfrutó la sala VIP, se atizó lo que quiso beber y comió lo que quiso comer. Y estuvo agasajada por el gobierno, del que forma parte Marlaska, el gobierno Sánchez, durante al menos 3 horas. Hubo un juez que se ve que quería prosperar, que dijo que no veía delito, porque claro, el aeropuerto no es espacio Schengen. Bueno, vea el señor juez que si hubiera justicia en España se lo llevaría por delante el ministro del Interior antes de dimitir. Porque claro que Barajas es el espacio Schengen. ¿Cómo no va a ser espacio Schengen? Territorio español. No, es que el avión también está en territorio español. Un avión no es una embajada. Y entonces, pues que miente. Miente. ¿Qué quiere decir? ¿Que Ábalos la bajó sin que lo supiera Marlaska? ¿Y qué hacía la policía escoltando a Delcy? La policía es de Marlaska. También dicen que había guardias civiles, como suele haber. ¿De quién depende la Guardia Civil? Pues eso, de Marlaska y de Sánchez. Si se ponen muy militares, depende de Margarita Robles, otra que siempre se escaquea de sus responsabilidades, pero ahí estaba. Miente Marlaska, miente Sánchez, miente Ester Peña, mintió Ábalos 11 veces. Que yo veo más 9 y 2 aproximaciones. Son como 9 idiomas mentirosos y 2 dialectos. Para la Voz de Asturias 11 no vamos a discutir, dejémoslo en 10. Mintió sistemáticamente, ha mentido siempre. Y este gobierno, lo que no se puede desmentir, porque el propio Koldo, que son manazas, pues confirmó, no eran 40 maletas, fueron 6 grandes y 6 pequeñas, así como maletines. Claro, un maletín para Koldo a lo mejor es un maletón para el ser humano normal. Esos eran los 200 millones de dólares que había reclamado el amigo de Begoña, que venía a cobrar, y estuvo allí. O sea, alguien tendrá que sacar, está grabado. En teoría, está guardado por un juez que primero mandó borrar las fotos de la sala VIP, presencia inequívoca de la reina del narco, la princesa del narco, la que llaman mi príncipe, a Zapatero, que es el que la llama aquí. Fue también Zapatero con Aldama intermediario en la recuperación de esos 200 millones de dólares para Air Europa. Porque yo de Zapatero espero cualquier cosa ya menos decencia. Bueno, eso es lo que alguien tendría que investigar. Pero no se pierdan en Ábalos. Ábalos estaba allí porque es un matón y llevaba al matón grande a Koldo. Pero eso es Marlaska.
es Marlaska el responsable de que haya policías delinquiendo, policías españoles delinquiendo en el aeropuerto de Barajas, al servicio del narcotráfico. Y luego al servicio de la corrupción del gobierno de España. En fin, ahora resulta que el PSOE acaba de descubrir que la ETA mataba y que Bildu tiene algo que ver con ETA. Hombre, eso ya lo sabía Sánchez cuando felicitó, mejor dicho, le dio el pésame. Seguro que Setién se ha encargado de que vaya al cielo, a un etarra que se suicidó en la cárcel de Martutene y le dio más sentido pésame en las Cortes al grupo de Bildu, que naturalmente lo agradeció. Muchas gracias, presidente. Hombre, si tú no tienes nada que ver con la ETA, no tienen por qué darte el pésame. Y si te dan el pésame y tú lo aceptas, es porque eres la ETA, que es lo que son. Bueno, pues ahora, pero yo no creo que sea porque ven que en las encuestas que va a ganar Bildu y que por supuesto el PSOE va a apoyar a Bildu, o sea, la ETA. No, yo creo que esto lo hacen para saberle la cara a ella. Ellos ya dan por perdido lo del País Vasco y Navarra. Si es que no estaba perdido de antes. Porque ¿cuál es el acuerdo secreto que tiene Sánchez con la ETA? No lo sabemos, por eso es secreto. Probablemente la entrega de Navarra ya lo ha hecho Pamplona. Y la entrega del País Vasco, que lo hará. ¿Y después qué pasará con ella? Pues lo mismo, la entrega a Puigdemont. Y así tiramos un año más. ¿Cómo? Bueno, pues comiendo. Pero es que esa pinta tiene. Sí, hay varias teorías y varias reflexiones al respecto, Federico. Lo cierto es que el lunes se publicaron esas últimas encuestas. Todas ellas dan por vencedor a Ochandiano el próximo domingo, pero también es cierto que ella está en una situación complicada y que va a ser el primero en comparecer la semana que viene ya en el Congreso de los Diputados, el próximo día 24 en esa comisión de investigación. El Gobierno señala el brazo político de la ETA ahora y le reprocha que no condene los asesinatos terroristas, circunstancia que no se produjo, por ejemplo, en Navarra, cuando impulsaron esa moción contra UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Nacional, donde Bildu se ha confirmado como uno de los socios preferentes del Ejecutivo. Y Manuel Pradales, candidato del PNV al Gobierno vasco, acudió al debate en la televisión vasca tras ser atacado con gas pimienta a la salida de un acto. La anormalidad en la comunidad es tan evidente que la agresión apenas ocupó espacio en el debate y derivó en una conversación sobre los oftalmólogos de urgencia en la sanidad vasca. Andueza, el candidato del PSE, insiste en que su partido no pactará con Bildu y el proetarra ochandiano se presenta como la opción política que garantiza el derecho a la vida. Les escuchamos junto al popular de Andrés, la candidata de Vox y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas. Quiero empezar por agradecer a Endica y a Sofía, los oftalmólogos que me han atendido esta tarde en el Hospital de Cruces, su profesionalidad. Si yo cumplo con mi palabra y no pacto con EH Bildu, usted al día siguiente dimite como parlamentario del Partido Popular. ¿Va o no va? Y si no cumplo con mi palabra, el que dimito soy yo. Yo siempre he sido muy tajante con la violencia de ETA. Le recuerdo que pasé 9 años de mi vida, los mejores años de mi vida, escolta. Ha salido usted muy gallo contra el señor Ochandiano esta mañana y hoy aquí está muy tierno. Porque ustedes dependen del señor Ochandiano en el Congreso de los Diputados y harán lo que más convenga al gobierno de Sánchez. Por supuesto, señor Andueza, usted hará en su momento lo que hacen todos los dirigentes socialistas: pactar y obedecer y callar a lo que diga Pedro Sánchez. Y además, ustedes también han callado ante esos indecentes pactos del PSOE con los que antes asesinaban a esos compañeros suyos aquí en el País Vasco. Que hay motivos para sentir miedo, como la crisis climática, la violencia machista o las guerras. La esperanza nos mantiene vivos. A pesar de que hay mucha incertidumbre con respecto al futuro, la esperanza nos mantiene vivas, porque a pesar de todo, este país se mueve y expresa la voluntad de construir una sociedad y un futuro mejor. Como la de Cuba, Etanistán. No le llamen País Vasco a eso. La Cuba del Cantábrico es Etanistán. Como la Putinistán, que dice Xavier Colás, que es Rusia, la vieja Unión Soviética, la de toda la vida. Donde, como explicaba muy bien, hoy hago mi columna en El Mundo sobre eso, la gente cuando va a lo suyo y no se mete en política, salvo que tenga mala suerte, porque estas cosas pasan, oye, pues vive bien. No tengo la menor duda de que con el gobierno de la ETA se cargarán hasta la gastronomía. Porque en Cuba se han cargado hasta el turismo.
En Venezuela se cargaron hasta el petróleo y los etarras son comunistas hasta el tuétano. De hecho, una de las fachadas electorales, que además les funcionó, cuando se ilegalizaba Herri Batasuna en tiempos de Aznar, que fue el único presidente que realmente dio la batalla contra ETA, se presentó con el nombre de Partido Comunista de las Tierras Vascas. Y por cierto le fue bastante bien. Todo lo que sea disimular un poco. Pero ahora disimulan, pero no disimulan. Y habla del cambio climático. ¿Qué cambio climático? El de la temperatura de los cadáveres. Pero es una sociedad enferma que lleva 40 años mirando a otro lado, bendecida además por unos curas terroristas y criminales. El clero en el País Vasco, si hay un infierno, sin duda lo poblará. Bueno, tanto que se sabía que en todo el País Vasco había 2 curas buenos que estaban con las víctimas y a uno lo echaron de su pueblo. Lo de Pilar Alegría también acredita un gafe notorio. Fue sentarse con Aragonés en el palco del Nou Camp 1-4, que pudieron ser 6. Gracias, Pili. Nos conectamos con el planeta, con Iberia. Espacio Iberia vuelve a Madrid con muchas novedades y más experiencias que nunca. Realidad virtual, experiencia a bordo, simulador o encuentros gastronómicos. Ven y sorpréndete a partir del 17 de abril en Gran Vía 48. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Saben ustedes que hay un apaño, que es lo que, por parte de este libro mío, y hay un ensayo de 40 páginas sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía es el parteaguas. Si sale adelante, España ha dejado de ser una democracia. Ha dejado pretérito perfecto, es decir, dejó. Eso es indefinido. No, ha dejado. Se acabó. Porque la ley de amnistía no solamente conculca la Constitución española de los ciudadanos iguales ante la ley, sino que además está hecha para favorecer los intereses personales de un sujeto. Es un peligro público, pronto estará en las organizaciones más perseguidas por la policía del mundo, él y su banda, Sánchez. Y luego además privilegia a unos delincuentes sobre el resto de los ciudadanos porque favorecen los intereses de la persona que hace la ley de amnistía. Pero es que además destruye la división de poderes. Pero es que además priva de la autonomía necesaria a la justicia. Acaba con la independencia del Poder Judicial. O sea, la ley de amnistía, digamos que es una enmienda a la totalidad, escrita con los pies y pensada con las gónadas de don Pedro Sánchez Pérez Castejón, cuyo hermano, por cierto, tiene un fortunón, saca hoy Voz Populi, con unos ingresos de 50.000 euros, que también le ha puesto el hermano a través de la PSOE. Tiene 2 millones y pico de patrimonio. En San Petersburgo, sede de los encuentros de Begoña. En Elvas, porque encima es un evasor fiscal. Vive en la frontera de Portugal, pero hacia allá, donde tiene también casa, también en Madrid, y le ha montado un tingladillo para que estrene óperas de un día, que además son un rotundo fracaso. No sé si la estrenó en Don Benito, o no sé, recuerdo, en un pueblo de Extremadura. Pero las críticas fueron atroces. No lo tiraron al pilón porque no estaría, nunca está, pero menuda fortuna. Menuda fortuna. Solamente en acciones del BBVA tiene casi 1,5 millones de euros. No está mal, ¿eh? Para un inútil. Bueno, útil. Algo útil tiene que ser. A ver, oiga, 2 millones de euros en activos, sobre todo cash, que dirían ellos, pocas veces. Pero todo esto es impune por la ley de amnistía. La ley de amnistía, la verdad es que promulga un estatus jurídico según el cual Pedro Sánchez y cualquiera que le convenga está fuera de la ley. Y sin embargo la ley no lo puede perseguir. Y al que le convenga se le dan todos los beneficios de la ley, aunque la ley debería perseguirle en vez de protegerlo. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? Evidentemente es rabiosamente ilegal.
Yo cuento en el libro cómo se produce en el Consejo del Poder Judicial el debate, como todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, los abogados del Estado, el Colegio de Abogados de Madrid, los secretarios judiciales, salieron los jueces a la puerta de la audiencia con sus ropones a protestar contra una ley que sencillamente los despide. Y naturalmente hace falta gente del AMPA o gente ya avezada en el delito, en la vulneración de la ley, para tragar todo eso. Que tenía que pasar por el Congreso y el Senado. El Congreso con mayoría del AMPA que rodea a Sánchez, no de Sánchez. El partido más numeroso es el del PP, que ganó las elecciones. No, de la ETA y sus acólitos. Y los golpistas catalanes. Bueno, pues ahí Armengol, famosa por encubrir la violación y prostitución de menores en los centros de acogida a su cargo, pues entonces echó al letrado mayor de las Cortes, Fontecha, y colocó a un propio, que se llama Fernando Galindo, personaje del cine caricaturesco español, que cuando veía a Katia Lorich, como el que ve La Puerta de Alcalá, ya, Fernando Galindo, su amigo, su admirador, su esclavo, su siervo. Bueno, pues el esclavo y el siervo de Sánchez vía Armengol es Fernando Galindo. Los demás letrados en el Congreso y todos los del Senado han dicho que la ley de amnistía no se puede tramitar porque es anticonstitucional. A esto les da lo mismo. Ayer Armengol, que tiene más cara que espalda y que currículum, repito, que sus hechos le preceden, aparte de robar el dinero de los ciudadanos españoles, también de los mallorquines, para comprar una millonada de mascarillas, todas falsas, pese a lo cual acreditó que eran muy buenas para que otros las compraran. 4,5 millones le dio a la banda de Koldo, Ábalos, Delci y compañía, y Aldama y Begoña, pero es la misma trama. Pero es que después dijo que eran buenas, cuando están criando polvo y ratas en un hangar de Mallorca. No pudieron entregar ni una. Los médicos la rechazaban, eso no protegía nada, era papel de ese de la basura. Pero pues Armengol se ha empeñado en que el Congreso acepte. ¿Pero qué pasa? Que es que el Congreso no lo acepta, la ley de amnistía. Así que ha decidido que el Congreso es la mesa del Congreso. Porque estos cambian la ley sobre la marcha. Es exactamente Maduro. Actúan exactamente igual que los bolivarianos, los genocidas bolivarianos, ampones y narcotraficantes. Actúan igual. Es decir, da igual lo que diga la ley, hacemos lo que nos convenga. Que no se puede en el Pleno, que es lo lógico. Hombre, algo tan importante tiene que debatirse en el Pleno. Cuando los letrados del Senado, por unanimidad, y los letrados del Congreso, salvo el Galindo, que es el piernas que ha puesto esta tía, dicen que esto es clamorosamente anticonstitucional. Pues va la tía y dice, no, el Pleno no, lo vamos a debatir en la mesa, aunque no dijo que en la taberna más cercana, ella y el Pisarello. El caso es que la situación de conflicto institucional es total. Lo de que este venía a levantar un muro es cierto, entre españoles, y ha destruido todas las instituciones. La soberanía nacional reside en el Congreso y el Senado, reside en el pueblo español, que se manifiesta a través del Congreso y el Senado, pero es en el pueblo español. El pueblo español no existe. El Senado tampoco existe. Y el Congreso tampoco existe. Ahora existe la mesa camilla de Armengol. Es una cosa grotesca, pero pasó ayer. La mesa del Congreso rechaza retirar la ley de amnistía tal y como pedía el Senado y califica de improcedente el conflicto de atribuciones planteado por la Cámara Alta. En este contexto, el juez de Tsunami Democrático, García Castellón, podría anunciar este verano su jubilación en pleno proceso de aplicación de la norma. Pero hasta que esa ley sea aprobada, las causas contra los golpistas siguen adelante, y esto es precisamente lo que alega la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para reclamar a Puigdemont y a otras 34 personas más de 3 millones
millones de euros por las consultas ilegales de los años 2014 y 2017 y también por la promoción del procés en el extranjero. Ya en precampaña, Alberto Núñez Feijóo, en Cataluña, recurría a la economía para atraer votantes. No ha sido un buen negocio el procés en Cataluña. La renta de las familias, la renta de los jóvenes no ha subido lo que corresponde por el pago de impuestos a los que están sometidos y estoy convencido que estos ratios de incremento de la pobreza infantil en el conjunto de España y también en Cataluña deberían de dejarse para el pasado y abrir una nueva etapa de futuro. Mira que yo defiendo siempre a Feijóo, primero porque es lo que tenemos, primera cuestión. Y luego porque de vez en cuando hace cosas buenas. Por ejemplo, el Parlamento a Sánchez lo martiriza. Cosa que me produce gran placer, la verdad. Como ayer ver la cara de Pili Juerga en el palco del Barça. Oh, más como es tan grande y tiene esa cara tan amplia, esa mandíbula tan enorme y tal, pues claro, cuando se pone triste hace así y aún le asoma más la cosa pragmática. Y era, ya, pero es que malo es usted. Eso sí, para eso sí. Está falsaria. Molinos, se podía poner molino en Montjuic ahora que... Bueno, pero la cuestión de fondo, ¿desde cuándo la economía es lo único importante? Que es lo que decía Mariano Rajoy. A ver, don Alberto Núñez Feijóo, don Mariano Rajoy Brey, que como dice Jesús Cacho, qué gran presidente del casino de Pontevedra se perdió. No debió salir nunca de ese nivel, ese era su nivel. La economía es lo único importante, decía. ¿Cómo va a ser lo único importante? Pero ¿cómo va a ser lo único importante la economía? Además, ¿qué es la economía? Dice que ha bajado la renta per cápita. Bueno, pues que haya menos ocupación, que haya menos procés, que haya menos separatismo. Pero habla de la economía, que es el resultado de una política. Argentina estaba en la basura total. Ha entrado Milei y menos de 4 meses está empezando a reflotar. Los bonos argentinos han pasado de $14 a 60. En menos de 4 meses. ¿Por qué? Porque ha cambiado la política. Y además persiguen a los ladrones. Claro que la economía no es lo único importante nunca. Nunca. Y en Cataluña menos. Pero es que además lo dice al día siguiente del viaje de la patronal, de la corrupta patronal catalana, a hincarla rodilla ante Puigdemont, un delincuente, un prófugo de la justicia, un golpista, un falsario, un cobarde, el del maletero. Y le piden seguridad jurídica. Y él la pone una cara así, abacial, con esa cara de monaguillo gordo que se le ha quedado. Y va a Feijóo a hablar de economía. Pero vamos, si el problema es la separación, la ruptura de España y sobre todo la persecución de media Cataluña por menos de la otra media. Y ese no es el... ¿Pero quién hace las campañas electorales del PP? Soraya. Es Soraya, es el espíritu de Soraya, es Mariano el que hace las campañas electorales. Espejito, espejito. ¿Hay alguien más guapo que yo? Sánchez. En fin. Y Ayuso en su ciudadela resistiendo, como en ella es costumbre, los asaltos. Decía esta mañana que hay 2 hombres en España, al menos 2, salvo que transicionen, como dicen ahora, y se hagan señoras esta tarde, pero esos 2 hombres para impedir que haya justicia en España. El más activo, el de primera línea, es Álvaro García Ortiz, y el último, el defensa escoba de la injusticia, es Cándido Golpe Pumpido. Bueno, pues los 2 se han retratado, pero Alvarone especialmente, porque además ayer mintió. Ahora, si creen que Ayuso se va a poner a hablar de economía, se equivocan. La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia la impunidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que éste confesara que él es el responsable de las filtraciones de las negociaciones de su pareja con el Ministerio Público. Desde el País Vasco, Díaz Ayuso ha acusado al Ejecutivo de colonizar todas las instituciones y acabar así con la separación de poderes.
un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Ya nos hemos acostumbrado a que el fiscal del Estado, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ahí está, gobernando en contra del adversario político. Bueno, pero es que además miente. O sea, Albarone miente. Miente, pero miente como un bellaco. Miente como un bellacone. Porque lo hemos visto todos. Es que nos tratan como idiotas. Se me puede decir que no tiene importancia, que le parece que no tiene recorrido penal. Podría buscar un subterfugio de estos cobardes, ¿no? De árbitro Negreira. No. Dice, no se revelaron datos. Pero si lo ha confesado la propia ministra de Hacienda. Pero que es que la hemos visto, que lo hizo ante las cámaras en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ustedes que han publicado eso que han publicado, ya lo tienen los datos, pues hay el hermano de Ayuso y de tal. No habían publicado nada, era mentira. Y sale Albarone, que se ve que no sigue el radio. Claro, pues estás perdido, hijo, no te enterarás de nada. Ahora estás, que si hubiera justicia en España, ibas a Soto del Real. Pues no por prevaricación, no es que seas inidóneo y antidóneo, es que ibas por prevaricación a la puñetera cárcel. Porque esto es de cárcel. O sea, niega lo que hemos visto hace 2 semanas en televisión. La ministra de Hacienda revelando datos que ella misma luego, porque aquí mentir ya es un deporte, si no, no prosperas con la banda de Sánchez. Ella misma dijo, pero ¿cómo voy a revelar datos que no puedo conocer? Pues lo hiciste, pensando que habías filtrado ya los datos, y es que no los habían publicado todavía. No, si filtrarlos los había filtrado, pero ahí se ve que hubo un conflicto de jurisdicciones prevaricadoras. La prevaricación de la Fiscalía y la prevaricación de Hacienda no se pusieron de acuerdo en los tiempos. Y entonces, pues claro, la de Hacienda presumió de lo que daba por hecho que había prevaricado el fiscal, don Fiscalone, y resulta que don Fiscalone se había levantado tarde y le había mandado al preescolar, y esta pandilla le había mandado los datos tarde. Y sale la ministra de Hacienda diciendo, esos datos ya han publicado, tal. Es la bruja Lola, realmente, es la bruja Lola. O sea, es que además después del arreglo es la bruja Lola. La bruja Lola le cae una quiniela o lo que sea, se opera de verdad, va a Juan Peña y dice, hágame el zapataque, eso es imposible, pues haga todo lo que pueda. Y entonces va y sale la actual, que no es lo mismo, es la misma que hace un año, no, es distinta, pero es la bruja Lola, con sus velas negras que va poniendo. Te pongo 2 velas negras, ¿eh? Es que lo ha confesado ella, que luego dijo que esos datos ella no los podía conocer porque son ilegales. Lo dijo una semana después de haberlos revelado. Y sale Albarone y dice, se habló de datos que ya se conocían. Mentira, mentira, Albarone, mientes como un bellacone. Mentira. Pero que lo hemos visto. En fin. Vamos con Baleares, donde por cierto vamos la semana que viene. La próxima semana. El viernes haremos el programa en Palma. El Gobierno balear asegura que el plan de libre elección de lengua se ejecutará a partir del próximo curso. Sin embargo, desde Vox critican la voluntariedad del plan y que no se le está dando la difusión necesaria para que las familias lo conozcan. La entidad Hablamos Español ha lanzado una campaña en defensa de los padres para que puedan elegir la lengua en los colegios de las islas. Escuchamos al consejero Antoni Vera y a Manuela Cañadas, la nueva portavoz de Vox en las islas. La lliure elecció de llengua de primer ensenyament serà una realitat aquest pròxim curs. Les famílies triaran en el moment de fer la matrícula. Una vez elegida la familia la lengua en la consejería, se debería decidir qué centros se adhieren. La Administración no es un instrumento de ideología, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos y que debe velar por los derechos de las familias. Dejar en manos de los sindicatos y centros es quitar los derechos a las familias y quitar la soberanía del pueblo para dársela a servidores públicos. Yo no sé cómo le pagan a los cursos estos de la Marión, Le Pen y, bueno, por supuesto los Ariza y tal, que dan cursos a Vox, que paga Vox al tinglado este que tienen para enseñarles a hablar. O sea, esta mujer empieza
denunciando algo y en lugar de explicarlo se va a otra cosa y luego a otra. Es que el pueblo y tal, pero vamos a ver. Yo he visto la información que hemos dado nosotros de Hablamos Español, me parece muy fundada. Es decir, en el papel no está muy claro, o no está suficientemente claro, que los padres puedan elegir y tal. Pueden, pero digamos que se podía aclarar. Si se puede aclarar, hay que aclararlo. Porque los centros están tomados por sindicatos separatistas. Por eso ha tardado estos meses. Que si empezara el año que viene, o sea, en septiembre, bueno es. Pero hay que asegurar. Hay que asegurarlo. Y es fundamental el papel de Vox. Pero claro, si empiezas a hablar así... Lo vi ayer con un señor que criticaba a Mema. Mira que es fácil, ¿eh? Está delgadita, ha cambiado desde que está... Bueno, está en el mercado, se nota, se arregla más, hace menos muecas, pero al final le sale la fiera, la pistola, pam, pam. Y empieza uno de Vox y denuncia lo del uso del cannabis. Se ve que le habían dado 20 minutos, peligro siempre en cualquier político, con 5 se apaña. Y entonces, pues nada... Repitió 30 veces, le explicó lo que era España, la salud, tal, en lugar de simplemente preguntar, ¿sigue usted a favor del cannabis recreativo? Como acaba de decir una señora, se llamaba Hidalgo o cómo, que dice que es el uso recreativo del cannabis. Recreativo. El porro es recreativo. O sea, resulta que prohíben el tabaco y en cambio el porro es bueno. ¿Desde cuándo el porro es bueno? ¿Para qué? Para los pulmones, el humo. Si el humo es hippie, es bueno, ¿no? Pero se tiró tanto rato hablando que al final la otra, con 2 tontadas que dijo, mentira todo además, pues bueno, no digo que le ganó, porque es imposible que gane nada, pero esos cursos... A ver, Kiko Méndez Monasterio, que es el que manda en Vox realmente con permiso de Ariza. ¿Para qué sirven esos cursos? ¿Quién da esos cursos? Si es que cada día hablan peor. Es que no saben lo que es hablar en un parlamento. Es que no saben lo que es hablar a un medio. Bueno, yo creo que hay que irse rápidamente a la Mutua porque, como dice Beto Ortiz, el tiempo nos devora. Pues os voy a contar algo que seguro os interesa. Hoy me he encontrado a mi vecino sudando sin parar. He pensado, vendrá de correr, pero no. Me dijo que venía de hacer una gestión en la oficina de su aseguradora con el calor que hace. Y le he dicho, ¿y cómo no lo haces online? Me respondió que no le dejaban. Entonces le dije que si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones desde el móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, aquí, claro, como todo se cuenta, pues se cuentan también cosas que antes no se contaban, operaciones de bancos, fusiones y tal. No se sabían más que cuando se publicaban. Ahora no, ahora lo de Criteria también es un coladero. Si anda el gobierno de por medio. Ay, es que, claro, ayer consultamos con fuentes del mercado en Libertad Digital, en Libre Mercado, y nos contaron, dice, hombre, es que una operación que está en un momento tan, en unos estadios tan, bueno, pues iniciáticos, donde las conversaciones son muy preliminares, bueno, son cosas que se llevan con absoluta discreción y a nadie le interesa que se publiquen porque no hay nada. Porque no sale la operación. Ilustrar una operación que finalmente se termine publicando. Sin embargo, curiosamente, La Vanguardia y, curiosamente, 5 días dan la información en primicia. 2 medios, 2 periodistas en cada medio, muy cercanos, curiosamente, insisto, todos son casualidades, a la Moncloa, y Criteria se ve obligada, ayer como tuvo que hacer, a comunicar a la CNMV sus acercamientos, están a medias. su búsqueda de inversores. Bueno, total, un lío morrocotudo. Es que el asalto al IBEX de estos trapaceros, pues es una trapacería y está hecho tarde, mal y nunca. Lo hacen a bofetadas, lo hacen mal. Es nuestra única esperanza, que son unos inútiles. Desde luego. Y ya en prensa también se publica, en Expansión hablan de TAQA, la empresa de Emiratos,
de Abu Dhabi, la empresa energética del jeque, que podría ser la elegida para entrar en Naturgy. En El Economista nos hablan de un fondo en Abu Dhabi, no de una empresa energética, de un fondo Alterra. Están buscando cuál puede ser el player principal que se quede con esa participación dentro de Naturgy. Qué feo es esto, ¿verdad? Pero los héroes del silencio son los únicos, junto a la Conferencia Episcopal y a las asociaciones de la prensa, que no han condenado la ley de amnistía. No se pueden quejar. Si pierden dinero es lo que merecen. Si pierden estatus ya lo han perdido. Todo empezó con aquella asociación en tiempos de Alierta que organiza pobre amigo César, que en paz descanse, con Fainé y con Botín, Emilio, querido Emilio, de responsabilidad corporativa o no sé qué, que era la protección de Zapatero, y ha acabado en esto. Esto es el puerto de Arrebatacapas. En fin, vamos a las noticias de cercanía. Yo estoy atónito. Los Urquijo, otro bodorrio que se anuncia en el horizonte. Mira. O sea, primero el alcalde, ahora la dinastía cleptocrática de Marni y Urdanga. Isabel González en el Real de la Feria de Sevilla. Y aquí un escándalo tras otro. En fin, vamos a cercanía y volvemos.